Bienvenidos a esta edición del Espacio de Análisis Global de Excelsior. Yo soy José Carreño Figueras y en compañía de Pamela Starr, profesora asociada de la Universidad del Sur de California y directora del US Mexico Network de los Estados Unidos, y de Lourdes Aranda, ex embajadora de carrera, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, profesora de la Universidad de las Américas Puebla y consultora independiente actualmente. Vamos a tratar de abordar un poco la relación México-Estados Unidos, no en términos tradicionales, sino en términos de eso que el presidente Obama llama el giro hacia el Asia. Primero, la primera pregunta sería, Pamela, ¿la relación México-Estados Unidos sufrirá de alguna forma por ese giro hacia el Asia que propone el presidente Obama? Para nada. La relación entre México y Estados Unidos es una relación única. No hay otra semejante en el mundo para Estados Unidos. Canadá, algo. Pero la idea es que México, por estar en la frontera, siempre es importante para Estados Unidos. Dado nuestra relación muy de más y más profunda cooperación, tanto en la economía, en la seguridad, implica que México opera por debajo de la superficie de relación internacional de Estados Unidos, pero siempre es importante, pero muy rara vez sube al nivel más alto de los problemas norteamericanos. Entonces, ese giro es más bien un giro global, internacional, y México sigue siendo México en su relación con Estados Unidos. Al margen de... Pero ahora la pregunta, y perdón por ponerlo de esta forma, la segunda parte de la pregunta sería, ok, México y Estados Unidos son caso clásico los dos de relaciones intermésticas, esto es, son relaciones internacionales, sí, pero con un enorme impacto doméstico para los dos países. ¿Los Estados Unidos están conscientes de eso? ¿México está consciente de eso? Pues yo creo que en el caso específico de tu primera pregunta, indudablemente es importante. México está completamente orientado hacia el sector exportador. Entonces, en este sentido, ser parte de una estrategia de Estados Unidos hacia Asia es muy fácil integrarnos en esa parte. De ahí nuestra participación en las negociaciones del TPP y la importancia de que la PEC esté reviviendo. Pero sí es una parte, yo creo que de nuestras necesidades internas de seguir creciendo hacia otros mercados, y en ese sentido podemos ir de la mano junto con Estados Unidos. Ahora, ¿qué tan conscientes están los Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos del impacto doméstico o de la dimensión doméstica de la relación con México? El gobierno norteamericano está muy atento de esa realidad y es una de las razones por las cuales el gobierno norteamericano realmente aceptó a México como parte de esa negociación del TPP, precisamente sabiendo que tenemos una economía bastante integrada, interméstica. Hay una plataforma manufacturera que es norteamericana, no es mexicana, canadiense, estadounidense, es norteamericana. Entonces tenía todo el sentido ir a este proceso de negociación juntos con nuestros socios. El pueblo común norteamericano, realmente ellos no están muy atentos de la importancia que tiene México para la economía norteamericana. ¿En el caso de México es similar? Yo creo que, como dicen, en el gobierno de mexicanos sí hay una conciencia plena de la interrelación y de la importancia de tener una relación fluida y activa. Estamos muy conscientes que somos una prioridad 88 en el día a día, pero que en el fondo sí hay temas que nos unen muy importantes y que para su seguridad nacional y también para su seguridad económica México juega un papel importante. Yo consideraría que entre la población general hay yo creo que muchos estereotipos con respecto a la relación con Estados Unidos, y siempre es el malo del norte y nosotros los pobres del sur, pero yo creo que en términos generales no hay tal conciencia del grado de interdependencia que tenemos en la relación económica. La pregunta sería entonces, este vuelco hacia el Asia, por un lado, y voy a inyectar aquí un tema que no está precisamente vinculado, pero que es, por ejemplo, México, el gobierno mexicano se ha quejado, vamos a decirlo, por debajo del agua, por un lado, de que no puede acompañar bien a los Estados Unidos en sus negociaciones con Europa, pero sí lo está haciendo en términos de las negociaciones hacia el Asia. Sin embargo, las negociaciones, el
viraje del presidente Barack Obama al Asia parece que no va a ningún lado, no parece tener futuro. Este viraje hacia Asia ha sido obstaculizado para las realidades del mundo, sobre todo el Medio Oriente y Rusia, y no hay duda alguna de eso. Pero esta gira a Asia es inevitable en la política exterior de Estados Unidos de largo plazo. Y eso tiene que ver no solamente de la importancia de Asia en el mundo y la importancia que va a tener en el siglo XXI, pero también tiene que ver con la habilidad de los Estados Unidos de hacerlo. Muchos no se dan cuenta que los Estados Unidos ahora es exportador de productos petroleros. Y la revolución de shale gas, no sé si se dice eso en español. Gas esquito. Gas esquito. Horrible traducción, pero sí. De esa revolución sigue, y los Estados Unidos va a ser exportador, de hecho, de crudo en los años que vienen. Entonces va a tener una posición que puede mover los mercados, pero sobre todo lo más importante, que Estados Unidos va a dejar una dependencia muy fuerte a las fuentes de petróleo que vienen de áreas no estables y áreas que no se Asia. Y eso va a dar mucho más flexibilidad para los Estados Unidos, poner más atención en Asia, menos atención en el Medio Oriente. Y México está muy ligado con esa cambio en la política energética de los Estados Unidos por la reforma energética aquí en México, y por eso en la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, esta gira viene, no necesariamente durante la administración de Obama, pero sí viene. Bueno, es que hiciste dos preguntas. La primera es en relación a las negociaciones con Europa por parte de Estados Unidos. Sí, México desde un principio señalamos que queríamos estar participando en estas negociaciones, que es, si tenemos acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y Canadá y además con Europa, tendría una lógica. La respuesta un poco cínica que yo que se recibió fue: no hay capacidad para negociar con un añadido, además de que es muy difícil negociar con los 28 países miembros de la Unión Europea, además con otro de nuestro lado. Entonces preferimos no. Yo creo que simplemente preferimos no y no nos compliquemos la vida. Con respecto al tema del TPP, yo sí creo que hay una orientación un poco más grande en el sentido de incluir a México, y que no nada más era de parte de Estados Unidos. O sea, hubo mucha presión del interior de México, pero también había otros países asiáticos que tenían desde hace mucho tiempo interés en que México ingresara a lo que antes fue el TPP. Con respecto a la política exterior hacia Asia por parte de Estados Unidos, yo creo que a veces es difícil concentrarse en un tema por parte de la administración, porque surgen tantos por tantos lados que por ejemplo, surgió lo de Ucrania y tuvieron que de repente suspender. Pero, o sea, Asia es definitivamente una prioridad, uno por temas económicos y otro por temas de seguridad. La posición de China en los últimos meses es muy importante, o sea, está tomando un papel agresivo frente a otros vecinos, y los vecinos necesitan sentir el calor y el apoyo de Estados Unidos. Pero además, en términos económicos, sabemos que es por excelencia la región que está creciendo todavía. Entonces, en ese sentido, o sea, la lógica quiere decir, tenemos que voltear hacia allá, y para México es muy, muy importante. Y si vamos solos o vamos acompañados de Estados Unidos, pues mejor acompañados de Estados Unidos. Déjame añadir una cosa que también estoy completamente de acuerdo. Nada más añadiría que para la política norteamericana, esa idea de un tratado de libre comercio de América del Norte es un tema intocable en la política, ¿no? Porque hubo una reacción muy negativa del pueblo por razones no reales, pero percepciones, que el Telecán dañó los intereses de los norteamericanos. Entonces no se puede hablar de Telecán. Entonces el TPP es una forma de profundizar la integración de las economías norteamericanas a través de un tratado mucho más amplio. Y entonces eso está pasando por debajo de la superficie. No hablamos de eso en los Estados Unidos, pero sabemos que está pasando, y sería bueno para la economía norteamericana, también para nuestra relación con Asia.
Perdón. Por favor. Sí, es verdad. O sea, lo que queremos, lo que se busca es un acuerdo de otro tipo, de nueva generación, y temas que no se incluyeron por ser muy contenciosos en su momento en la negociación del Telecán, se están incluyendo ahora. En México sí hay algunos sectores que están en contra de ello. O sea, hay temas de propiedad intelectual que son un poco peligrosos, ampliación de ciertos sectores que no había tanto interés en hacerlo. Entonces sí es como una renegociación, pero por la puerta pues trasera del Telecán. Ahora, esto me lleva a otra parte. Muchos perciben que, que el TPP o el PTT, el Trans-Pacific Acuerdo, es un poco también un acuerdo, valga la expresión, antichino, para pintarle una raya en el agua a China en alguna medida, darle calor a los países que están alrededor de China, y que la Alianza del Pacífico sería su alternativa. ¿Eso sería políticamente correcto? ¿Sería una descripción correcta? Yo la verdad es que sí creo que se percibió como una amenaza hacia China el TPP. No era tanto darle calorcito, porque firmar un TLC con Japón es verdaderamente una pesadilla, es mucho más fácil llegar a la luna. Entonces, o sea, tener el componente de tener allá a Japón es lo que ha detenido el TPP por mucho tiempo. O sea, es tradicionalmente una economía muy proteccionista y también por razones domésticas muy claras. O sea, el gobierno japonés no quiere ceder en muchas cosas. Eso es lo que ha retrasado muchos de los temas. Sí se percibió en China como algo antichino, y creo que la Alianza del Pacífico no juega en esa liga, pero no tiene mucho que ver con este tema. A mí lo que me parece sorpresivo es que APEC, que estaba pues ya ahí durmiendo el sueño de los justos, en los últimos años ha empezado a emerger con nuevo ímpetu. Y la verdad es que China de repente descubrió que APEC es un lugar donde puede jugar en las mismas condiciones y donde ya están todos los que están en TPP, y que en donde está promoviendo un tratado de libre comercio que probablemente no se va a mover en mucho tiempo, pero está presionando muy fuerte. Entonces yo creo que ha habido reacciones interesantes por parte de China ante el TPP, y también leen muy bien ellos a sus vecinos asiáticos y saben que el TPP se va a tardar, saben cómo es la política doméstica de Estados Unidos y cuánto se puede tardar en pasar esto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.